Quiero responder una pregunta que hace algunos días tiene un hermano en Génesis capítulo 3, verso 22 en adelante, que dice: y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó fuera del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que revolvía todo por todos lados para guardar el camino de la vida. De pronto la pregunta que se da aquí es el plural que aparece aquí: el hombre es como uno de nosotros. ¿Con quién está hablando Dios aquí? Ahí dice quiénes puso. Dice que puso Dios querubines. Veamos que los querubines han sido eternamente los compañeros de Dios, es decir, eternamente en el sentido figurado, ya que el único eterno es Dios, pero sí, siempre Dios, casi siempre que aparece Dios, aparece acompañado de los querubines. Capítulo 6 del libro de Isaías, para que tengan un ejemplo de esto, y es esta: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que hablaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí un serafín. Note que los serafines siempre están o en torno o comprometidos en el culto y la alabanza permanentemente a Dios, o también en función de hacer algo a favor de lo que Dios está haciendo. En este caso es Isaías, que dice que él es un hombre de labios inmundos y que habita en medio de un pueblo de labios inmundos, y de inmediato un querubín de esos que están al lado del Señor vuela hasta el profeta y con un carbón encendido toca los labios y le dice: esto tocó tus labios, por lo tanto tu culpa ha sido quitada. Entonces, siempre el Señor está rodeado de querubines. ¿Con quién hablaba el Señor? ¿A quiénes puso allí? A los querubines. Entonces, el plural, ¿a quién se refiere? No se refiere a otros dioses, ni al Hijo, ni al Padre, ni a la supuesta Trinidad. Simplemente Él es el gran Señor de los ejércitos. Y si quiere ver que siempre aparece con ellos, usted puede volver a leer otros pasajes, por ejemplo, como Apocalipsis capítulo 4, verso 8. Otra vez aparece el Señor en su trono, y de nuevo los querubines están al lado de Él, diciendo: Santo, santo, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. En fin, siempre Dios aparece acompañado, ¿correcto? Acompañado de seres angelicales como son los querubines. Esa es la respuesta para nuestro hermano. Repase ahí el capítulo 6 del libro del profeta Isaías. Vamos a leer. Hoy terminamos el capítulo 13 de San Juan, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a leer, y voy a leer en el libro de San Juan, capítulo 13, versículo 21 en adelante. Si tiene ya su cuadernito listo para hacer los apuntes, yo le invito que esta es la hora de sacarlo y comencemos. Después de decir esto, Jesús se sintió profundamente conmovido y añadió con toda claridad: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos comenzaron entonces a mirarse unos a otros sin saber de quién estaba hablando. Uno de ellos, a quien Jesús quería mucho, estaba junto a él, mientras cenaban. Y Simón Pedro le dijo por señas que le preguntara de quién estaba hablando. Él, acercándose más a Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: voy a mojar un pedazo de pan, y a quien se lo dé, ese es. Enseguida mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y tan pronto como Judas recibió el pan, Satanás entró en su corazón. Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto.
Pero ninguno de los que estaban sentados cenando a la mesa entendió por qué lo decía. Como Judas era el encargado de la bolsa del dinero, algunos pensaron que Jesús le quería decir que comprara algo para la fiesta o que diera algo a los pobres. Una vez Judas hubo recibido el pan, salió, ya era de noche. Muy bien, gracias a Dios. Aquí hemos tenido la lectura de un pasaje extraordinario de la palabra del Señor. Como ven, llegamos hoy al final de este capítulo 13 del Evangelio según San Juan, que es el que antecede realmente al momento cuando Jesús es entregado y el juicio que se le seguirá, desde luego un juicio completamente absurdo, y finalmente pues vendrá la crucifixión y la muerte. Entonces entramos en la recta final ya de la vida de Jesús en lo que nos cuenta el Evangelio según San Juan en su libro. Pero aquí hay una parte muy especial. Y esta parte es como el centro de este capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Es el momento cuando Jesús anuncia ya abiertamente la traición de Judas y lo identifica. Que todos se den cuenta. Al principio todos se tenían interrogantes quién sería, pero ahora hay aquí ya la plena identificación que Jesús hace de este individuo, pues de Judas, y lo más especial, hay unos datos muy especiales aquí. Uno, en el Salmo 41:9 estaba esta profecía: el hombre de mi confianza, el que era mi leal amigo, levantó contra mí el pie, es decir, hablando de la traición, era una forma de decir un refrán para referirse a cuando se recibió una traición de alguien. Y eso es lo que ocurrió aquí esa noche en el caso de Judas. Hay una cosa especial, normalmente en la cena, el que encabezaba la cena o el oferente de la cena o el maestro de la cena o el mayor en la cena, en este caso el Señor, que era el que repartía la cena, cada uno partía el pan después de bendecirlo y a cada uno le daba su porción, pero del pan que a él le quedaba, normalmente acostumbraba a la persona que fuera más cercana o por la que tuviera mayor aprecio, él mojaba el resto de su pan, como el sobradito de su pan, lo mojaba en las especias que ya hablábamos en el capítulo anterior, que normalmente tienen en un plato, y se lo daba a la persona que estuviera cerca. Con eso le estaba diciendo: tú eres la persona que yo más aprecio. Entonces, cuando los discípulos están en ese momento interrogante, ¿quién es el que lo va a entregar? Jesús dice: a quien yo le entregue el bocado de pan, es decir, el sobradito de pan, el resto de pan que le quedaba a Jesús, lo mojó en el plato y se lo dio a Judas. Y dice el texto que tras el bocado, Satanás entró en el corazón de Judas. Es decir, Jesús le está diciendo a Judas hasta el último momento, que él tiene un gran amor hacia él. Tan especial de que ese sobradito de pan no se lo dio a Juan, que identificaba aquí como el discípulo amado, ni se lo dio a Pedro, ni a Andrés, ni a algún otro de los discípulos, se lo dio a Judas. Es decir, como dijo el verso 1, como hubo amado a los suyos, desde el principio los amó hasta el fin. A Judas lo amó hasta el fin. Ya otro día, en alguna vez estaba citando de Jeremías capítulo 33, cuando dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios es eterno. Aunque una persona se pierda, no quiere decir que Dios dejó de amarlo en algún momento. El amor de Dios no termina. Es como ese hijo que traicionó a su padre, que se volvió un hijo calavera, como dice la gente, se volvió un paria, lo que sea, y cayó en desgracia, se fue a la cárcel, va a pagar 50, 60 años,
pero su padre va llorando o su madre va llorando allá a las puertas de la cárcel para decirle: hijo, te amo. Aunque sabe que está condenado, aunque sabe que es un criminal, aunque sabe que está perdido, esa madre o ese padre todavía lo sigue amando. Porque fue una decisión de Judas hacer lo que hizo. Y eso en ningún momento compromete el amor de Jesús. No quiere decir que fue que Jesús tuvo más amor por los otros y a Judas no lo amó. No, le demostró hasta el último momento que él era su preferido y que tenía un gran amor por él. Y eso es muy importante. Pero aquí este pasaje, especialmente este verso 21, llama la atención este momento, el momento cuando Jesús se conmueve en espíritu. Es decir, esto fue un golpe emocional tan grande para Jesús que quiero destacarlo brevemente esto, pero como tenemos este toque esta noche de internacional con la lengua inglesa, entonces quiero que sea Manuela la que nos lea el capítulo 13 del verso 21 hasta el 30 para las personas de habla inglesa, en fin, y los que hablan inglés, así sean colombianos o de país que sea, pero que también tienen este encuentro con la lengua inglesa. Entonces vamos a leerlo de este verso 21 en adelante, antes de resaltar qué significó para Jesús este momento. After he had said this, Jesus was troubled in spirit and testified, I tell you the truth, one of you is going to betray me. His disciples stared at one another, at a loss to know which of them he meant. One of them, the disciple whom Jesus loved, was reclining next to him. Simon Peter motioned to this disciple and said, "Ask him which one he means." Leaning back against Jesus, he asked him, "Lord, who is it?" Jesus answered, "It is the one to whom I will give this piece of bread when I have dipped it in the dish." Then dipping the piece of bread, he gave it to Judas Iscariot, son of Simon. As soon as Judas took the bread, Satan entered into him. "What are you about to do? What are you about to do? Do quickly," Jesus told him. But no one at the meal understood why Jesus said this to him. Since Judas had charged on the money, some thought Jesus was telling him to buy what was needed for the feast, or to give something to the poor. As soon as Judas had taken the bread, he went out, and it was night. Muy bien. En ese momento, cuando ellos estaban interrogando quién sería que lo había a entregar, Judas tuvo el descaro de decirle al Señor esto le preguntó Judas al Señor. Lo vamos a escuchar qué le dijo Judas al Señor en la voz de Isabela, que está con nosotros, citándonos a Mateo capítulo 26, verso 25. While they were eating, Jesus took a piece of bread, gave a prayer of thanks, broke it and gave it to his disciples. "Take and eat it," he said. "This is my body." Muy bien. He ahí, Judas tuvo el descaro de decirle al Señor, ¿seré yo Señor? Y Jesús le dio la respuesta con una afirmación contundente. En efecto, eres tú. O sea, el Señor le dijo a Judas, en efecto, ese que me va a traicionar, eres tú. Entonces, ya después de mirar estos pasajes cruzados que hemos hecho con Mateo, vamos a centrarnos entonces en este momento. Jesús se conmovió en espíritu, eso es emocionalmente, recibir un golpe emocional, eso que estremece, hace llorar, como ese golpe emocional que sintió Jesús en San Juan capítulo 11 frente a la tumba de Lázaro, cuando ve a todos llorando, incluyendo Marta llorando, María llorando, las personas que los acompañaban llorando, y al verlos todos llorando, Jesús también se conmovió y lloró también con ellos. Es el caso que nos describe también la Biblia, tanto en Lucas como en Mateo, el momento cuando Jesús, ya en la entrada final que ya leímos en el capítulo 12, que estudiamos en el capítulo 12 de Juan, entrando de la aldea de Betania, ya sobre Jerusalén, sobre el monte de los Olivos y comenzando a descender, o el monte de Betfagé, como también se conoce,
Comenzando a descender hacia la ciudad de Jerusalén, dice que al ver la ciudad lloró sobre ella, es decir, se conmovió tanto que Jesús no pudo contener el llanto y lloró sobre Jerusalén y haciendo este lamento: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a todos los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de tus alas y no quisiste? Ahora, lo que se avecina para ti está encubierto de tus ojos, pero lo que viene es, tu ciudad va a ser dejada desierta, tus hijos van a ser llevados cautivos. En fin, le sentencia todo lo que va a pasar y que en efecto ocurrió en la guerra civil, en la guerra judeo-romana, que ocurrió entre los años 66 al año 70 de la era cristiana, que concluyó con la toma de la ciudad de Jerusalén y la destrucción de esta, y el llevar cautivos a cantidad de personas y venderlos como mercancía a otras naciones. Entonces, eso es lo que Jesús le estaban anunciando, y por eso estos tres momentos tienen una connotación especial y de alguna manera nos muestran el lado sensible de Jesús, la sensibilidad de Jesús como humano en su humanidad, cómo le duele, cómo se siente, cómo en la compasión que Él tiene por todos, cómo siente tremendo dolor al llegar un instante de estos. 1, ser traicionado por uno de los suyos. 2, ser abandonado por casi todos ellos a excepción de Juan. Ser negado por Pedro, porque también va a venir ese momento cuando Pedro lo va a negar, que lo va a resaltar en la parte final. En fin, todas estas cosas van a ocurrir esa noche, pero sobre todo, que hasta esa noche se conservaba la unidad que habían mantenido por más de 3 años, habían estado juntos, y esa noche terminaba todo, ya que ese es el último momento que Jesús está pasando con ellos, y esa noche ya termina todo eso para ellos. Ya irá por el camino de la muerte, por todo lo que sigue a partir de aquí, ya separado de ellos, y ya no lo verán, sino hasta que lo vean en el Calvario, desde luego, y lo verán después de 3 días cuando resucite de entre los muertos. Entonces, todo ese afecto de cercanía, de compañerismo que habían tenido por tanto tiempo, esa noche llegaba a su fin. Y el momento cuando llega a su fin es cuando terminó esta comida, cuando terminó esta cena. Esa era la última cena que tendría con ellos, y ya vendría todo lo que lo llevó al Calvario. Entonces, por eso el verso 21 dice: habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces ya viene todo lo que ya comentamos, lo que tiene que ver con Judas. Esa noche, al recibir Judas el pan, salió, o el trocito último de pan, salió porque Satanás había entrado en su corazón y fue a buscar a los sacerdotes y decirles: bueno, yo he decidido entregarles a Jesús de Nazaret, ¿cuánto me pagan por él? Y los sacerdotes, que eran los líderes religiosos, enemigos de Jesús, que querían por envidia entregar a Jesús, porque su teología había quedado en vergüenza, su vida espiritual había quedado en vergüenza. Jesús había desnudado toda su hipocresía, toda la falsedad espiritual que ellos tenían. Jesús los había dejado al desnudo, y por lo tanto la gente toda seguía a Jesús y ellos quedaban en vergüenza, y por eso, llenos de envidia, procuraban prender a Jesús para matarlo. Entonces, cuando Judas llega y les hace la oferta, pues ellos, ni cortos ni perezosos, le ofrecieron dinero por él, 30 piezas de plata. Sin saberlo, ellos estaban cumpliendo la profecía de Zacarías, cuando dice el precio que pagarían por él:
las 30 piezas de plata estaban escritas en la profecía del profeta Zacarías, y eso es lo que exactamente dieron por él. Luego de ese momento, pues vienen ya las últimas instrucciones de Jesús, vuelve a hacerles énfasis en el nuevo mandamiento del que les había hablado siempre, a partir del verso 31 en adelante, cuando dice: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Hay varias etapas en la glorificación de Cristo, de la gloria de Cristo. Veamos algunos momentos extraordinarios de la gloria de Cristo. Cuando la Biblia menciona la gloria de Cristo, la menciona en el monte de la transfiguración, capítulo 17 de Mateo, por ejemplo, entre otros. El momento cuando Jesús sube al monte y se transfiguró delante de ellos, ese es un momento de gloria. Lo recordó el apóstol Pedro en su capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, verso 16 en adelante, porque no os hemos dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas de los hombres, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, cuando Él recibía honra y gloria en el monte de la transfiguración. Entonces, en el monte de la transfiguración Jesús recibió honra y gloria, su rostro resplandecía como el sol. Ese es un momento glorioso, pero este momento que viene ahora, el ir a la cruz, también era un momento de gloria. Humanamente pareciera ser el momento de más dolor, de más tragedia, de mayor sentimiento, como decía alguien estos días, un líder religioso, que él no entendía por qué Jesús se había sometido a semejante dolor. No lo entendía. Nosotros sí sabemos. Todo a lo que Él se sometió porque eso es lo que ameritaba nuestros pecados. Nuestros pecados eran tan graves, tan horrendos, tan feos, tan malos en la presencia de Dios, que demandaban el sacrificio más grande. Y el sacrificio más grande solo lo pudo hacer Jesús de Nazaret por nosotros. Nadie más lo podía hacer. Entonces, todo lo que sufrió Jesús es porque así lo ameritaban nuestros pecados. Es la culpa nuestra. Por eso el profeta Isaías dice: Él molido fue por nuestras rebeliones. Él molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, verso 5 en adelante. Entonces, el verso 6 dice: todos nosotros, recuerden que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, todo lo que sufrió el Señor es porque ese es el castigo que merecían nuestros pecados. Si Él no los llevaba por nosotros, los tendríamos que sufrir nosotros y nosotros nos perderíamos eternamente. Pues la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, gracias a Dios, en Cristo Jesús, es vida eterna. Bien, gracias a Dios. Entonces, pero para Cristo, ese momento de ir a la cruz significaba no un momento de derrota, ni de castigo siquiera, aunque el castigo, desde luego el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por Él lo vivió y lo sufrió al máximo. Él no tenía puesta la mirada en el dolor, más allá del dolor lo tenía puesto en la gloria, lo que eso representaba, la gran victoria que sería allí en el Calvario. En el Calvario, Jesús no fue una víctima, Jesús fue el gran vencedor. Hebreos capítulo 2, verso 14 dice que como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Es decir, Cristo en la cruz del Calvario muriendo destruyó al emperador de la muerte que era el diablo. Derrotó a la misma muerte, derrotó al pecado, enfrentó las potestades enemigas, y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, como dice Colosenses capítulo 2, verso 15. Dice que
que Cristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojó a los principados y a las potestades, triunfó sobre ellos, de tal manera que el mundo veía una imagen de dolor, una imagen de un hombre desgarrado, de un hombre abandonado, de un hombre que sufre extremo dolor. Eso se veía con los ojos humanos, pero desde el cielo se está viendo otra escena muy distinta. Están viendo al segundo Adán, que es Cristo Jesús. El primer hombre es de la tierra, Adán. Ese vino y fracasó. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Estoy citando 1 Corintios capítulo 15, verso 47. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y este segundo hombre, nuestro segundo representante, nuestro primer representante fracasó, y nuestro segundo representante, que es Cristo, triunfó valerosamente sobre todas las fuerzas del mal y venció gloriosamente en la cruz del Calvario. Entonces, ese es un momento de gloria distinto al que se vio en el monte de la transfiguración. Y es un momento de gloria distinto al que se vio cuando ascendió al cielo. Después de resucitar, ascendió al cielo, otro instante glorioso, resaltado incluso en la profecía, en varios salmos, se resalta este momento, como en el Salmo 24, la parte final: alzado puertas vuestras cabezas, alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria, cuando entra triunfante después de su momento victorioso en la cruz. O como también lo describe el Salmo 47 del verso 5 en adelante, cuando dice que subió el Señor con sonido de trompetas y se ordena que todos canten, que todos alaben. Subió. Para poder subir es porque había descendido primero. Lo que dijo Pablo a los Efesios en el capítulo 4, verso 8, diciendo que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra, pero el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo, después de haber descendido, ascendió y subió y fue puesto por encima de todos los cielos, y Él es el que lo llena todo. Y Pedro concluye diciendo este momento glorioso de la ascensión de Cristo, diciendo: y habiendo subido al cielo, se sentó en el trono de la majestad, estando a Él sujetos ángeles, principados y potestades. Es decir, todo quedó sujeto a Él. Ese otro instante extraordinario de la gloria de Cristo. 3 momentos de gloria, cada uno completamente distinto, cuando hablamos aquí de la gloria del Señor. Cuando dice: en esto es glorificado, que Dios es glorificado en Él. ¿Dónde fue glorificado? En este caso, en el Calvario. Y en efecto, enseguida le glorificará, y por enseguida es el evento que sigue inmediatamente lo que siguió a partir de ese momento de la despedida con sus discípulos esa noche, de ir al huerto de Getsemaní y ser entregado por Judas. En fin, les hace énfasis en el gran mandamiento. Este gran mandamiento lo repite en todo el Evangelio y lo repetirá Juan en todas sus cartas, diciéndoles: este nuevo mandamiento les doy, que os améis unos a otros. Note qué distinto es este mandamiento. No les dice: bueno, como yo voy a dar la vida por ustedes, por favor, ámenme a mí por sobre todas las cosas. No, le está diciendo: me basta con que se amen los unos a los otros. Aquella persona que es capaz de amar a su hermano, si ama a su hermano es porque ama a Dios. Y si una persona no ama a su hermano, es una muestra contundente de que tampoco ama a Dios. Entonces, ¿cómo darnos cuenta o cómo identificaríamos a una persona que realmente ama a Dios o que ama a Cristo con todo su corazón? La persona que ama a Cristo con todo su corazón se conoce, se distingue, ama a sus hermanos como si fuera él mismo. Es decir, tiene un amor sincero por sus hermanos. Ese que ama a su hermano, dijo Juan más tarde, ese conoce a Dios. Y ese que no ama a su hermano, ese no conoce a Dios. Ese que ama a su hermano está en luz. Ese que no ama a su hermano está en tinieblas.
Entonces, por eso el gran mandamiento es importantísimo, que os améis los unos a los otros. ¿A qué nivel? ¿Con qué medida? Como yo os he amado. Y luego dijo, hablando del momento, había dicho en los versos primeros, habíamos visto la negación de Judas a partir del verso 31, y ahora vemos a partir del verso 36 el momento de la negación de Pedro, la traición de Judas y la negación de Pedro en el verso 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro se muestra valiente, desafiante, dispuesto incluso a morir por Jesús, y que está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer por defender a Jesús. Pero Jesús le dice, ¿sabe qué? Eso que me dices ahora no es verdad. Jesús nos conoce plenamente, conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro. Y sabe que en un futuro inmediato esa valentía de Pedro se va a quebrar y en vez de defenderlo, lo va a negar como el peor de los cobardes. Y por eso el capítulo 18, por eso unimos este capítulo 13 con el 18, porque es la continuación exacta. Cuando Jesús le dice a Pedro que esa noche lo negará 3 veces, que es lo con que termina el capítulo 13 de Juan, el capítulo 18, que es la continuación verdadera del evento del capítulo 13, dice, habiendo dicho Jesús estas palabras, ¿cuáles palabras? Las que le dijo a Pedro en el último versículo del capítulo 13 de Juan. Salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Torrente de Cedrón es un pequeño caño, una pequeña hilo de agua. Tiene algún cuerpo importante en el invierno, pero en el verano, en muchos veranos secos prácticamente desaparece este hilo de agua que hay entre la ciudad de Jerusalén y el monte o el Getsemaní, la subida para subir al monte de los Olivos. Hay una depresión geográfica allí y por allí pasa un hilo de agua. Por cierto, ahí hay un puentecito que uno cruza y hay una capilla católica actualmente ahí que dicen que es la capilla donde están guardados o depositados en un nicho especial los restos de María, la Madre de Jesús. Allí, por cierto, hay que pagar para entrar supuestamente a donde están los restos de la Madre de Jesús, de María. Porque así es la tradición. De un lado le dicen a la gente, mediante un dogma del dogma de 1909, de la Asunción, de que María ascendió al cielo en cuerpo y alma, pero enseguida uno va a Jerusalén y le cobran para ir a ver dónde están supuestamente los huesos o los restos de María. O sea, si subió en cuerpo y alma, pero sus huesos y sus restos quedaron aquí. Una enorme mentira. En fin, la religión es todo un fraude. Entonces, para decir, ese es el Cedrón, este caño del Cedrón, y ya de ahí hacia arriba comienza el huerto de Getsemaní, y en la parte alta está el monte de los Olivos. Habiendo dicho esto, salió con sus discípulos al otro lado del torrente, estoy en el capítulo 18 de Juan, donde había un huerto, el cual entró Jesús con sus discípulos. El huerto es el Getsemaní. Y habiendo Judas, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús sí había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles o guardianes del templo, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy.
Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando él dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Por qué les impactó esta frase, yo soy? Ese yo soy es el que le había hablado a Moisés en la zarza. Ese es el que puso a Moisés a temblar en el monte, que Moisés al oírlo hablar y ver su gloria sobre el Sinaí, Moisés estaba asustado y temblando. Ese es el mismo yo soy, el gran yo soy que les habló esa noche, solo que ellos veían aparentemente solo un ser humano, pero detrás o dentro de ese ser humano que está ahí, está nada menos que el gran yo soy de Éxodo capítulo 3, versos 13 y 14. Yo soy. Y cuando él les dijo eso, retrocedieron. ¿Y cómo sería de tremendo el poder de ese yo soy, o cómo es de grande el poder del yo soy, que cayeron a tierra estos hombres armados? Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, es decir, al resto de sus discípulos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no se perdió ninguno. Está volviendo a recordar aquí el capítulo 17 de Juan, el verso 12, que dice, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera, es decir, la profecía del Salmo capítulo 41:9. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Y dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Es decir, está hablando de la muerte. La copa es dolorosa, es vergonzosa, tiene varios ingredientes sumamente terribles, mas sin embargo Jesús dice que ha venido para beber esa copa, la beberá por nosotros. Entonces, he ahí pues, Jesús entonces extiende su mano, toma la oreja de Michael, la ubica de nuevo en su lugar, queda completamente sano, dándoles una demostración de que Él es el gran autor del ser humano. Él es el gran creador. No hubo la necesidad de traer un especialista a ver cómo se hace ese proceso de volver a instalar la oreja, cómo reponérsela, nada de eso. Simplemente la levantó, la puso en su lugar y el hombre quedó como si nunca hubiera pasado nada. Así de grande es el poder de Jesús. Ya de aquí en adelante vendrá el momento cuando Jesús es presentado delante del sumo sacerdote, o de los sumos sacerdotes, porque habían dos, que eran Anás y Caifás. Los cargos sacerdotales en aquel entonces eran cargos políticos. Este sacerdocio es distinto al sacerdocio realmente levítico que había en el Antiguo Testamento, ya que a este accedían era por cuestiones políticas y realmente convenios y cosas que hacían con Roma, con los administradores y gobernadores allí, tanto de Judea como de Galilea, en fin, los que los romanos tenían allí en aquella zona gobernando, y estas personas, Anás y Caifás, simplemente eran más políticos que religiosos. Y estaba Anás, que era un sacerdote anciano, o sumo sacerdote anciano, y estaba Caifás, que era más joven, pero era yerno de Anás, es decir, era casado con la hija de Anás, era yerno del... Y por esa razón ascendió, porque en aquel entonces también se heredaba. Anás no tenía hija, tenía un hijo, y la hija no podía ser suma sacerdotisa. Entonces, su yerno, Caifás, sí ascendió entonces como sumo sacerdote en reemplazo de Anás.
He ahí pues la cuestión. Era Caifás, Caifás, el yerno de Anás, el que había dicho, o había dado el consejo a los judíos, que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo, recordando lo que pasó en el final del capítulo 11 del Evangelio según San Juan, después de que resucitó Jesús a Lázaro, que estos líderes religiosos quisieron matar a Jesús, pero también matar a Lázaro. Y el argumento era que era necesario que un hombre muriera por el pueblo y no todo el pueblo por un hombre, cuando vieron que a raíz el impacto que produjo la resurrección de Lázaro en la gente, en la ciudad, toda la gente se iba detrás de Jesús y ellos quedaban completamente solos. Y ellos, siendo políticos, usted sabe que para un político sin pueblo, ellos se mueren. Ellos tienen que vivir del pueblo, manipularlo de alguna manera, arrastrarlo de alguna manera. Y si la gente los deja, les da la espalda, pues Roma también los tiraría. Al perder el respaldo del pueblo, sencillamente el emperador romano también los iba a destituir a ellos y no irían a ningún lado. Entonces ellos están temiendo que van a perder sus cargos, sus posiciones, sus puestos, y están llenos de miedo por eso. Por eso deciden que es mejor que un hombre muera por el pueblo, hablando de Jesús, y que no todo el pueblo supuestamente muera por un hombre. Bueno, pero primero, antes de los saludos, hay una pregunta de una hermana referente al tema de amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Dice, pastor, si se habla de hermano, ¿habla de los de la carne como los de la fe o hay que hacer esto con todo el mundo por igual? Jesús dijo claramente quién es mi hermano. Si se dan una leidita al capítulo 3 del Evangelio según San Marcos, del verso 31 en adelante, encontrarán quién es mi hermano. Jesús dice, ¿quién es mi hermano? Y volviéndose a los que estaban alrededor, les dijo, este es mi hermano, esta es mi hermana, esta es mi madre, en fin. Porque dijo él, mi hermano es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El hermano verdadero del que habla Jesús es el que hace la voluntad de Dios. No es simplemente aquel que es humano, no somos hermanos por ser humanos. Jesús está hablando de una hermandad diferente. Primera de Corintios capítulo 6, capítulo 5, verso 11, 5:11 de Primera de Corintios dice, si alguno llamándose hermano fuere fornicario, fuere adúltero, mentiroso, en fin, todos los otros antivalores que aparecen allí, dice, ni siquiera lo recibáis. O sea, ese no es mi hermano. Mi hermano es, en palabras de Jesús, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque si hace la voluntad de mi Padre es porque es hijo de mi Padre. Y si es hijo de mi Padre es mi hermano. Si no es hijo de mi Padre, no es mi hermano. ¿Correcto? Ese es mi hermano.